Buenos días, sed bienvenido. Hoy con tres líneas en mutación vamos hasta el hexagrama número 58. Tui sobre tui, lago sobre lago. Reunión entre pares, no entre vecinos ni entre colegas de la calle o del trabajo. Seres electos con los que tenemos sobradas muestras de capacidad de regeneración recíproca. Este es el hexagrama que vamos a tener como complementario terminal en el día de hoy. El primer abordaje lo vamos a hacer desde el arquetipo número 7, el ejército, en el hexagrama número 7, constituido por Can abajo, el peligro, el agua. El agua es el elemento que representa lo abismal, tiene la línea central del trigrama inferior llena, representando a la gobernación, a la dirección del ejército, y representa obviamente como el sistema inmunológico en el ámbito de lo corporal se pone en movimiento, que responde a una necesidad, a un estado de crisis, con la sabiduría del general, así como la del sistema inmunológico por el principio creativo que alberga y tiempo de evolución, la capacidad de discernir conforme a necesidad, según los recursos disponibles, disponerlos estratégicamente y disciplinarlo para esa cumplimentación. Dentro de este arquetipo, la línea primera lleva el hexagrama 19, la cuarta al 40 y la quinta al 29. En la primera línea del ejército vemos que todos estamos congregados en el cuartel, en el patio del cuartel, expuesto el objeto de por qué nos movilizamos, el recuento de todos los elementos materiales y humanos de que disponemos y la sabiduría desplegada del general al mando, que distribuye estratégicamente tanto material humano como de elementos estratégicamente y disciplinado conforme a las previsiones pertinentes. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 19, que es acercamiento, como ya hemos dicho. Hemos dicho que todos estábamos concertados. Transicionar provee la capacidad de acercarnos para el análisis con proximidad y también con previsibilidad para que no falten recursos o sean inadecuadas las previsiones de futuro. La línea cuarta, que es primera del trigrama externo, pues hay una clara diferencia que se evidencia para el consultante. En su contexto es una retirada pertinente, que no resulta útil un acometimiento, llevaríamos cadáveres propios, y lejos de ser una huida que es desordenada, es para una preservación tanto de los recursos elementales como de los recursos personales, como de la táctica del movimiento pertinente en este momento. Retirada, que no huida, para liberación de los efectivos implicados en ella. La línea quinta, pues debemos recurrir otra vez al general, bien formado y con una previsión suficiente, no al arrojo, no a por todas. El texto declara que hay un elemento al que localizar adecuadamente, como el transicional indica, el 29, que siendo el arquetipo de peligro objetivo, lo representa el magisterio ancestral del agua y fertilizador, que fiel a sí mismo discurre no de manera arbitraria, sino conformándose a la gravedad circunstancial
y con precisión quirúrgica el general sea el que mande y localice al montaraz en la línea declarado que está en el medio. Así que con los pares el congregar para en conjunción regenerar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 8, la solidaridad. Tiene una única línea yang en la quinta línea, la gobernación. Todas las demás le corresponden de solidaridad. El texto augura la solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en su propósito elevación, duración y perseverancia. También advierte de no demorarse demasiado en cómo se determina la posición y el momento, porque puede que cuando hayamos dudado demasiado y queramos solidarizar, pues ya no se den condiciones. También este texto advierte de que si las opciones que tenemos delante no nos vemos con la capacidad de poder durar con perseverancia y altitud, pues que consultemos otras opciones. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 3, la segunda lleva al 29 y la cuarta al 45. La primera línea dentro del contexto de la solidaridad, que provee como transicional el arquetipo número 3, el parto o una densa y caótica plenitud, donde es necesario poner orden o asistir al parto, y para ello es necesario designar los ayudantes capaces, pues la línea le dice al consultante, muestra sin convenciones toda la verdad, como una colmada vasija de barro, en que lo importante es el contenido y no la forma, porque de lo contrario va a haber un mal diagnóstico. La línea segunda, dentro del contexto de la solidaridad, le dice al consultante, aquí la solidaridad, el sentimiento de solidaridad debe estar bien asentado y emerger del centro del corazón y no es para nada objeto de una representación externa, aduladora hacia arriba, y de que salgas a la puerta con trompeta y megafonía para anunciar que pertenece a este segmento. Para nada. La exigencia es de orden interior y fluir conforme a la necesidad circunstancial, a la gravedad circunstancial, así como hace el agua, con perfecta adecuación, fluyendo con facilidad y transparencia por donde las circunstancias le dicen por aquí, por ahí. Pues bien, la cuarta línea también muta, es ya primera del trigrama externo, y ahora el texto provee como transicional al 45, que siendo el espíritu de la reunión, la recolección, un conjunto congregacional de carácter espiritual o material en su extensión mundana, que tiene prioridad sobre las circunstancias de los individuos que componen esa reunión. Pues bien, aquí por exigencia del equilibrio del conjunto, es necesario que aquí se haga el consultante también manifestación externa de la solidaridad, que venza sus propios escrúpulos y se muestre también externamente solidario con el proyecto. Así que, y con los pares, el congregar para en conjunción poder regenerar. El siguiente arquetipo es el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Este texto tiene una promesa, pero lejana, más lejana que el propio contexto del 5, que es el arquetipo de la esfera, donde las nubes están arriba. Aquí las nubes todavía no se han congregado, pero hay una promesa lejana y entre tanto la fuerza domesticadora de lo persuasivo de la mente debe penetrar en el interior
para ir refrenando ese impulso indómito de lo creativo que quiere ya tener forma. Dar forma aquí es ir perfilando los elementos del carácter para irlo desbastando y ajustarlo como la pieza que falta en la tecela por poner cuando sea pertinente ponerla. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 61, la cuarta lo hace al hexagrama número 1 y la sexta al hexagrama número 5. En la primera línea, el texto le dice al consultante, perdón, la primera línea que puta es la tercera que lleva el 61. Y sitúa la línea dos personajes, un hombre y una mujer, de espalda el uno con el otro y además mirándose de través de los ojos. No hay un buen comienzo, pero sin embargo no tiene por qué terminar mal si receptivamente el consultante se abre, como indica el transicional, hexagrama número 61, abriendo su interior receptivamente para sin prejuicio poder analizar de manera exhaustiva, como si fuera el asunto en carne propia, y finalmente pues pueda darle una expresión hacia el exterior que no sea este volverse de espalda y este mal encuentro inicial, sino transformador respecto de lo que se pretende en un sentido positivo. La cuarta línea no lo logra y está obsesionado y se ve al consultante en un pozo que según la índole de la pregunta pues puede implicar hasta un grave riesgo. Y el texto le dice sal del pozo de esa obsecación y le provee como transicionar para que se ilustre a lo creativo que le exige en relación a su pretensión la mayor elevación ética que sea capaz de colegir, la capacidad de proveer cuando tiene ganas y cuando no, de los elementos precisos para que funcione armónicamente, con perseverancia, y que vaya pudiendo prever tanto en la altura de eticidad como en la provisión de elementos para su armónico desarrollo, pues según las distintas etapas del devenir. En la sexta línea, que también Butey lleva el hexagrama número 5, pues finalmente se ha producido una cosecha, podríamos decir que en relación a la expectativa del consultante, pues magra, pero deberá conformarse con lo que da la cosecha y no querer exprimir el motor y quemarlo por no engrasarlo debidamente. El contexto transicional 5, satisfácete con aquello que hay y espera otra ciclicidad. Y entre tanto con los pares el congregar para en conjunción poder regenerar. El siguiente arquetipo es el de la paz. Tenemos a Chien el cielo ascendiendo y a Kun la tierra descendiendo. Se encuentran a mitad de camino y hacen una conjunción matrimonial de carácter cósmico, proveyendo elementos creativos y deshaciendo de elementos villanos, en el sentido peyorativo. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva al 19, la cuarta lo hace al 34 y la quinta al hexagrama número 5. En la tercera línea el texto le dice al consultante, estás en un llano, aprovecha. No quiere decir que vaya a declinar inmediatamente, pero no hay ningún llano al que no sirva ningún declive. De manera que toma como ejemplo el transicional, que es el acercamiento de lo superior a lo inferior, para analizar las condiciones inmediatas, pero también para poder prever y no te sorprenda la desventura por imprevisto. Prever con largueza. La cuarta línea, dentro del contexto de la paz, pues sabe condescender sin jactancia y en virtud de ello obtiene un grado más de energía. Ya son 4. Se ha convertido el consultante por condescender sin jactancia en un gran poder.
Pero un gran poder no está ahí para hacer con él lo que a uno le dé la gana, o a una, sino que tiene como norte el no pisar caminos que no sea debido pisar. La línea quinta, en la gobernación de este contexto de paz, le dice al consultante que debe tomar la delantera y hacer excepción de ciertos elementos, digamos, de confortabilidad, de aquello a lo que está acostumbrado, pero es una excepción de cara al futuro y por lo pronto, después de esta excepción, limitarse a esperar como el arquetipo de la nube están arriba, pero todavía no llega la lluvia. Vamos a preparar los aperos y ver el resultado de esta sección cuando llegue. Así, y entre tanto con los pares, el congregar para en conjunción poder regenerar debidamente. El siguiente arquetipo es la desconexión. La Tierra está arriba, perdón, abajo, ya impade. En este sentido, la Tierra es lo que representa dentro del contexto son los elementos yin equiparables, insisto, en el contexto a los elementos vulgares que ya copan la mitad del ambiente y es una desconexión entre los principios yang y yin y lo que conviene al consultante noble, aunque tenga que padecer de carencia y soledad, es buscar amparo en su refugio, en sus valores esenciales. Dentro de este contexto, la línea primera lo lleva al 25, la segunda lo hace al 6 y la sexta al 45. En la primera línea de esta desconexión, el texto le dice al consultante, tú con los tuyos no emprenden, sino retirar y sin segundas intenciones y sin desviaros de ese retiro por ningún encuentro fortuito, porque con ello conservaréis la inocencia esencial, que es el arquetipo a conservar, que es el que provee la mutación de esta línea. Un circuito perfecto entre el cielo y el primogénito. La línea segunda, dentro de este contexto de desconexión, el texto le aclara al consultante que al vulgar le vendría muy bien su colaboración noble, pero el texto al noble le dice soporta y abstente y con ello no profundiza el conflicto entre el vulgar y el noble, dando un mal ejemplo y prolongando un estadio en el tiempo que no es deseable prolongar. La línea sexta dentro de este contexto final, pero de la desconexión, pues advierte que la paz dejada se convierte en decadencia, pero la decadencia dejada deviene en más decadencia, de manera que aquí muestra como transicional el 45, el espíritu de la reunión al que se debe el consultante en relación a su estudio y le dice, dale un vuelco a este estado de desconexión en el que está, porque es lo que corresponde que sacrifique por aquel congreso, aquel conjunto familiar, espiritual o material al que debe sacrificio. Y con los pares el congregar para en conjunción regenerar. El siguiente arquetipo nos encontramos delante de la comunidad con los hombres en lo libre. Arriba está el cielo, debajo el sol. Salimos de nuestros hogares, vamos provistos de nuestras capacidades y vamos a proveernos por el intercambio en la comunidad libre, respetándonos a nosotros, respetando los principios de los otros sin pretender que se suscriban a nuestra bandería, pero sabiendo distinguir por dónde me puedo meter en el barrio y cuál no. Pues bien, dentro de este contexto de la comunidad con los hombres, en el que vamos a intercambiar lo que sabemos hacer por aquello que necesitamos, pues para el consultante mutan la segunda línea llevándolo al hexagrama 1, la tercera que lo lleva al 25 y la sexta que lo lleva al 49. La segunda línea dentro de la comunidad con los hombres de los libres, pues dice el texto
al consultante es humillante que solo quieras trabajar con tu familia y todo para la familia o para los amigos o para los enchufados, cuando prevalece el contexto de la comunidad en lo libre con los hombres. El texto transicional de esta línea te exige la mayor eticidad posible y la provisión perseverante de los elementos de justicia que la propicien en un desarrollo armónico y conforme a los requerimientos de cada tiempo. La línea tercera le dice al consultante otra cosa que tampoco debe hacer, es guardar armas previamente en el matorral y cuando acuda el ingenuo ciudadano, tú saques las armas o las de la manga. Esto sería traicionar los principios de la inocencia que implican el transicional tuyo y que es un circuito perfecto donde no hay pérdida de energía ni segundas intenciones entre el cielo y su primogénito. La línea sexta, dentro de este contexto de la comunidad con los hombres, pues vemos que finalmente el consultante orbita lejos, está bien provisto en su interior, pero vive en el exilio y se lamenta. Persevera sin tirar tus dones, pero espera con fe condiciones del cambio de ciclicidad, que deben conjuntarse los elementos de sabiduría con los ejecutivos y en el tiempo adecuado para que el cambio, la renovación se produzca adecuadamente. Y con los pares el congregar para en conjunción poder regenerar. El siguiente arquetipo es el de la posesión de lo grande. Viene determinado por el cielo y en virtud de las relaciones con la comunidad, con los hombres en lo libre. Tiene la línea quinta de la gobernación abierta, significando modestia y capacidad de apertura receptiva, también significando iluminación y resoluciones corresponsables con la gran posesión. Dentro de este contexto, la tercera línea lleva al 38, la quinta lleva al 1 y la sexta al 34. En la primera vemos el texto, le dice al consultante que no se le ve tacha en lo que lleva, en lo apropiado, pero, perdón, rectifico. La primera línea que muta para el consultante es la tercera del hexagrama y lleva el hexagrama 38. Y como se lo ve, es de una manera indeterminada entre la nobleza y el vulgar. El texto dice, un noble, la gran posesión, la sabría ofrendar al cielo. Un hombre vulgar pretendiendo acapararla para sí con la mente dividida, pues sin duda no lo lograría. El complementario transicional es este arquetipo 38, en el que nos muestra esta diferencia de principio ilustrativo y de guía y la desunión de criterio y de nobleza. La línea quinta dentro de la posesión de lo grande, pues le dice al consultante, se te ve afable, sí, pero en una posesión como esta y en la gobernación no es suficiente. Debe sustentarse, sí, necesariamente sobre los principios de la mayor elevación ética posible en relación a aquello de lo que te ocupa y de la provisión perseverante y abierta a la demanda del tiempo de aquello que la propicie con justicia para su armónico desarrollo. La sexta línea, el consultante ha debido aprender bien las lecciones y el texto le dice, honra, sabiduría y bondad y sobre un gran poder vas a poder descansar, advirtiendo, sin embargo, que un gran poder, antes que emprender, lo que tiene buen cuidado es de no pisar ningún camino que no se corresponda con el orden. Y con los pares el congregar para en conjunción regenerar. El siguiente arquetipo es el 16. El entusiasmo representa
al primogénito del cielo y tierra que danza sobre la superficie terrestre en perfecta armonía con la música de las esferas. Lo que requiere para el consultante es la finura de oído y la visión capaz de prevenir el cante hasta hacerse sensible empáticamente y entonces poderse sumar e incluso poder dirigir algún baile. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 51, la línea segunda al 40 y la quinta al 45. En el primer eslabón del entusiasmo, pues es prematuro, se jacta el consultante de estar en la posición que está y tiene una arrogancia como si fuera el magistrado, como si fuera el catedrático, como si fuera el director y para nada, acaba de entrar en el contexto. Debe analizarse por medio de la conmoción del destino, el 51, que le toca en el centro y dice dónde va. No tires lo que llevas de bueno, pero corrige esto inadecuado y saca una recta regla para comportarte en esta posición tan inicial y lejana del centro en la que estás en principio. En la segunda línea, el consultante ha tomado bien la lección y ahora se asienta firmemente sobre el zócalo. De manera que el texto le dice, el noble no duda ante la frulería del entorno ni un solo día, sino que se libera de las tentaciones y se ocupa como el 40, dejando atrás el primogénito, deja atrás el peligro y se integra a la labor que le exige el diario. La línea quinta, dentro de este contexto, central del trigrama externo, va como mutante al 45, que es el espíritu de la reunión, y cuyas exigencias son que el consultante haga sacrificio. Él querría desprenderse de aquello de lo que está harto de reparar, debe una y otra vez volver sobre lo mismo, pero es como y perseverar, pero en función del conjunto congregacional, pues debe sacrificar siguiendo en reparación. Y con los pares a congregar para con ellos poder regenerar. El siguiente arquetipo es la mordedura tajante, sagrama número 21, en el que el consultante debe morder con energía para instruir un proceso, quitando de en medio los elementos intromisos, dejarlo diáfano y poder proveerlo con elementos de correcta alimentación y justicia. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 38, la quinta al 25 y la sexta al 51. En la línea segunda de la mordedura tajante, el texto admite que el consultante pierda por la contumacia del delincuente el delicado sentido del olfato. Pero por medio del transicional le dice, el noble donde quiera que esté conserva su propia singularidad y también respeta la de donde están. Y por tanto, teniendo en cuenta la diversidad, pues no es de esperar grandes logros, sino trabajar en lo posible, corregir hasta lo posible. La línea quinta, siendo ya de gobernación y siendo la mordedura tajante, pues aquí le dice como si fuera con una flecha de oro, significando con ello dureza como el oro, pero al mismo tiempo nobleza como el mencionado metal, para no perder el complementario transicional que siendo el arquetipo de la inocencia, no alberga segundas intenciones ni se desvía por encuentros imprevistos de la adherencia esencial a ese circuito perfecto que implica el estado de inocencia entre el cielo y el primogénito. La línea sexta
dentro de la mordedura tajante puede ser más. Si la convulsión tiene que alcanzar al consultante porque no oye la advertencia, la providencia con la conmoción hará que se revise, no tire aquello que realmente guarda con dignidad, pero debe limpiarse de todo aquello que lo conduce a no ir por un camino indebido. Así que con los pares a congregar para ver cómo puede regenerar esa. El siguiente arquetipo es el 24, esto con raigar, la base del carácter, el retorno, no emprender, sino con los amigos que vienen a visitarnos, pues consultar las condiciones y los proyectos, pero desde la base. Dentro de este contexto, muta la línea segunda llevando al 19, la cuarta lo hace al 51 y la quinta al hexagrama 3. La segunda línea le dice al consultante, date la vuelta, extiende el oído, escucha lo que piensan tus leales, si le hablas del proyecto, y como indica el transicional, analiza con proximidad, pero también con previsión, pero sobre tu propia base de vuelta. No te vayas a meter en algo que te sorprenda la decadencia a mitad de camino. La cuarta línea ya se ha retirado bastante, pero en su interior la conciencia, de hecho la providencia, el 51, la conmoción de la providencia, está advirtiendo al consultante de manera cabal que debiera volver. Y lo que él hace, primero atiende a la conmoción, se analiza, no tira lo debido, pero sí vuelve por el camino correcto hacia los valores que no transgreden los principios ni celestes ni terrestres. La línea quinta, que en este caso corresponde a la gobernación, o sea, la central del trigrama externo, pues le dice al consultante, "Mm, vuelve, date la vuelta, y como te has perdido, ya estás lejos, pues el transicional es el 3, busca ayudantes capaces que te puedan alumbrar el camino. Así que, y llegar con los pares en conjunción a poder regenerar. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta de hoy lo supone el hexagrama número 24, tocón raigal o la base del carácter. Allí vienen y van amigos, preparamos, nos reconfortamos y preveemos qué vamos a hacer, pero de la posición básica, sin emprender. Las líneas que mutan dentro de este contexto son la segunda, que lleva al 19, la cuarta, que lo hace al 51, y la quinta, que lleva al hexagrama número 3. En la segunda línea, la recomendación es déjate por los leales aconsejar, presta oído al entorno de buena voluntad, que seguramente te van a recomendar que vuelvas a tu fase inicial y desde ella, con el arquetipo transicional, hexagrama 19, para analizar con proximidad y ver también con larga previsión. La cuarta línea que nos lleva al 51, la conmoción. Nos hemos retirado del contexto básico en el que deberíamos haber permanecido, pero la providencia se manifiesta para hacernos ver el descarrío. Sentimos la conmoción, no tiramos lo que llevamos de bueno, pero emprendemos, sacamos una regla adecuada para el retorno. Y en la línea quinta, que es la de la gobernación, habiendo asumido ya la determinación consciente de la necesidad de la vuelta y teniendo en cuenta el habernos alejado excesivamente,
pues tenemos la necesidad de buscar ayudantes capaces, como nos indica el transicional, para volver así y llegue con los pares en conjunción a regenerar. El siguiente eslabón es el hexagrama número 31, arquetipo del cortejo, interiormente quitado como Ken, no pretender saberlo todo y receptivamente abierto para cortejar el ensamblaje pertinente en relación con nuestro estudio. La línea primera lleva el hexagrama 49, la segunda lo hace al 28 y la tercera al hexagrama número 45. La primera línea dentro del cortejo es una línea muy inicial, teniendo en cuenta que en el influjo, en el cortejo, tienen gran importancia los movimientos hormonales y por tanto sentimientos y emociones, y presentándose este impulso en una posición muy baja, la primera línea equivalente a los pies, pues desde ahí no es pertinente, sino determinarse con fe a cortejar, que haya la suficiente sabiduría combinada con los elementos mm, ejecutivos para llevarla a efecto, y todo ello en el tiempo sincrónico y adecuado para poder cortejar efectivamente algo conveniente para la pretensión. En la segunda línea, la cuestión no ha tenido mucha mayor elevación. El lugar indicado dentro del cuerpo son las pantorrillas. Si nos lanzamos detrás de ese deseo todavía prematuro y bajo, lo que haríamos sería sobrecargar nuestra techumbre y por tanto inadecuado. El 28, que es el transicional, requiere que, aun cuando tengamos que aguantar la soledad y por algún tiempo, penetrar en profundidad para desenvolver este núcleo que gravita como una obsesión, de manera que podamos analizarlo con serenidad y proceder a una saludable redistribución que, en lugar de colapsar, nos pueda dinamizar. Eso tampoco sucede en la tercera línea, que también muta y que lleva al 45 y que nos ve como un felpudo sirviendo a parcialidad. No sabemos negarnos a los deseos. En la línea tercera es todavía más sensual por cuanto implica la entrepierna, y el complementario transicional, que es el 45, el arquetipo de la reunión con la que estamos comprometidos, el conjunto, ya sea de orden espiritual o material, que requiere de nuestro sacrificio para mantener el conjunto. Y si atendemos a esa parcialidad baja, pues estamos actuando como un felpudo. Así que con los pares a congregar para en conjunto regenerar. El siguiente arquetipo es el de la adoración, hexagrama número 32, que representa matrimonio, que en función del vínculo matrimonial, pues habiéndose conocido, vamos, por ejemplo, de jóvenes, pues aceptan el compromiso de fidelidad hasta que la muerte nos separe, afrontando por las vicisitudes y con una perfecta adaptación. El contexto del 32 significa eso, dar duración al carácter. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 34, la tercera lo hace al 40 y la quinta al hexagrama 28. En la primera línea de la duración, que promueve como transicional al hexagrama número 34, pues primera línea del hexagrama, ahí la duración, pretenderla demasiado pronto, pues no es una cosa que se corresponda con la apetencia de verdaderamente un gran poder, que es el 34,
que promueve esta mutación como transicional. Querer recoger lo que sembraste ayer, pues esto no, no es para nada lo adecuado. La línea tercera, que también muta y lleva el hexagrama número 40, él le dice al consultante, deja de tanto dudar, estás ahí dándole vuelta al asunto una y otra vez, algún enroque interior te pesa demasiado como para tenerte en esa encrucijada que no haces más, como no te determinas nunca, pues estás constantemente recolectando humillación, no le das duración a tu carácter. Libérate, como indica el transicional, que nos muestra a pie de Chen saltando generosamente sobre ese peligro que debe quedar detrás para incorporarse a la exigencia de la vida ordinaria en el día a día. La quinta, dentro de este contexto de dar duración al carácter, pues el consultante se atiene demasiado a elementos conservadores que ya se han quedado obsoletos para el día de hoy, especialmente teniendo en cuenta que está al cargo de la gobernación y que aquellas formas tradicionales estaban bien en otro tiempo, porque el mundo se movía mucho menos con exigencias perentorias, pero ahora mismo en la función que te cabe en relación a tu consulta, lo propio es que desalojes esas tendencias y atiendas al deber puntual de las circunstancias. Así que ve con pares a congregar y con ello a regenerar. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta lo supone el hexagrama 41, arquetipo de la merma, del sacrificio merma y sacrificio y sublimación de los estados inferiores, de los deseos, de los caprichos, de las pasiones, a fin de tener un mejor gobierno de sí mismo en principio y por extensión del objeto de la consulta o del caso del consultante, que además él deberá prestar especial atención a las siguientes líneas con sus transicionales. La cuarta, que lo lleva al 38, la quinta, que lo ha de llevar al 61 y la sexta al 19. En la cuarta línea de la merma, le dice el consultante, para empezar, te debe deslastrar de ese vicio, de esa eh, mala costumbre que lleva y que impide que personas bien dispuestas pues se te acerquen por ese lastre pesado que tiene, que te sitúa como una mente dividida. El complementario transicional es el 38, donde dos hermanas habitan dentro de un contexto determinado, pero ellas tienen dependencia muy distantes la una de la otra y falta además el principio de autoridad y por tanto pues no se pueden emprender grandes cosas desde esta perspectiva. Con la línea quinta, que también está en mutación y lleva el hexagrama 61, pues ya el consultante ha sabido depurar su interior y su comportamiento y alcanza un tan alto grado de depuración que ya aquí el hexagrama de la merma se trueca por reflejo y proximidad en el 42 y son bendiciones que le están destinadas y lo que debe hacer en este caso es abrirse serenamente, abriendo un espacio sin prejuicio para tomar aquello que tiene delante, en la capacidad de poder racionalizarlo en profundidad hasta asimilar aquello como propio y finalmente pues darle una versión hacia el exterior
con una gran capacidad de verdad transformadora del medio. La línea sexta, después de una depuración tan excelente, por así decir, hay una predisposición magnánima que puede servir de ayuda a quien la precise de manera adecuada, y el consultante está en condiciones de ser una especie de rey Midas en relación a lo que toque, lo hace prosperar, o el patriarca Jacob cuando todo lo que emprendía lo multiplicaba, porque además tiene como arquetipo transicional al 19, con una gran, que requiere, que tiene en sí mismo una gran capacidad de aproximación para analizar tanto en proximidad como con larga previsibilidad, así con los pares, el congregar, para en conjunción regenerar. El siguiente eslabón es el 42, arquetipo de elevación del carácter, crecimiento del carácter. El texto dice: el noble donde ve el bien lo hace suyo, y si tiene defectos se deshace de ello. Con ello no solo está estimulando su carácter en crecimiento positivo, sino que está dando una muestra de carácter ejemplar para el entorno, entusiasmando a los demás a comportarse como el gran hombre. Este contexto es de bendiciones. Arriba originariamente estaba el cielo, sede su primera línea. Abajo la tierra le responde dándole un primogénito, y la misma constitución del hexagrama, al tener abajo el trueno y arriba el viento, pues hacen que el campo atmosférico pues abarque una gran amplitud expansiva. Dentro de este contexto, las líneas para el consultante son la segunda, que lo lleva al 61, la cuarta, que lo lleva al 25, y la sexta, que ha de llevarlo al 3. La segunda línea, las bendiciones caen como caparazones de tortuga, y según el texto, nada podrá oponerse a ellas. Y la actitud que le recomienda el transicional al consultante es la verdad interior. Hexagrama constituido abajo por el trigrama twin, significando serenidad. Arriba Asun, el viento, capacidad de reflexión, gentileza. Entre uno y otro una gran apertura, significando desprejuicio para analizar, asimilar lo que tiene delante como propio, y poder manifestar también, darle manifestación externa transformadora a esas bendiciones que el consultante está recibiendo. La línea cuarta, que es ya primera del trigrama externo, le dice al consultante: estás en una posición de mediación equivalente a un ministerio, a un alto funcionario, y debe actuar como munido por un sello por lo alto, y entre arriba y abajo actuar sin segundas intenciones y sin desvío de lo debido, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de la inocencia, donde entre el Padre Celeste y el Hijo Terrestre primogénito, pues hay un circuito perfecto de energía que no lo nublan segundas intenciones ni lo desvían encuentros fortuitos. La línea sexta, sin embargo, dentro de este contexto de bendiciones, tiene otro cariz no positivo para el consultante, pero en función de la línea y esperando que el estudio sea de carácter preventivo, pues le dice: ojo, que estás en un contexto de bendiciones y tú no sirves para ayudar a nadie. El complementario transicional, que es el 3, la dificultad inicial, cuya característica y exigencia prioritaria es, puesto que hay una densa y caótica plenitud y un parto en ciernes, pues lo propio es buscar ayudantes capaces, pues ayudantes capaces en tu caso para regenerar o recordarte que has perdido y te van a venir a golpear de atrás
porque estando en el contexto que estás no eres capaz de bendecir a nadie con tu ayuda. Así que con los pares al congregar y conjugando con ellos, regenerar la situación. El siguiente arquetipo es el ir al encuentro, el sagrama número 44. Tenemos abajo una debilidad. Todo el muro recto es grande, pero hay aquí se cuela por lo bajo subrepticiamente una debilidad de carácter autocomplaciente que el consultante debiera parar y no casarse con ella y hacer una lectura de arriba abajo del hexagrama en lugar de abajo arriba. De arriba abajo está el cielo que difunde las órdenes abajo el viento y el consultante permeabilizado de ella pues no debiera ceder a una incitación de carácter autocomplaciente y debilitador. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama número 1, la tercera lo hace al 6 y la sexta al 28. La primera para empezar es la línea débil, frenarlo con galga de bronce, dice el texto antiguo. Hoy igualmente pisa el freno a fondo y dirige y remodela en relación al transicional que tiene exigencia de la mayor eticidad ética posible para aquello que pretende y que debe subordinar después del frenado y la capacidad de proveerlo perseverantemente de la acorde justicia para que se desarrolle armónicamente en todo tiempo y en la apertura de tiempo que exija su evolución. La tercera línea dentro de este contexto sigue hablándole al consultante, sí, tu tendencia te lleva a ir hacia abajo, tanto si es de carácter cálido, amoroso, te quieres comer a la criatura, como si es de carácter aversivo, te gustaría devorar el cuello de la criatura. Ni una cosa ni la otra. El texto dice, no profundice transicional, te muestra el arquetipo del conflicto y evita el conflicto y no vayas a extremar siguiendo tu tendencia. Imagínate que tienes los muslos despielados, con esto cito al texto, parafraseándolo, y si tuvieras los muslos sin piel, ¿cómo te moverías? Pues de igual modo no te muevas en relación a esa tendencia para profundizar el conflicto. En la sexta línea, que ya es la cumbre, pues aquí el texto le dice al consultante, aquí es conveniente ya que bajes la cabeza con los cuernos para rechazar que no te vaya la vulgaridad a colmar la techumbre de la casa y fundir la viga maestra. El complementario transicional efectivamente representa una sobrecarga que hay que dinamizar de la manera adecuada y que en principio es por rechazar todo amago de vulgaridad que pretenda subir hasta aquí. Así que con los pares a congregar para regenerar. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta nos encontramos con el pozo, esa grama que alude a la base fundamental de la vitalidad, tanto en el mundo vegetal como animal. No se le puede pedir bocadillo, mucho menos un exquisito manjar sofisticado, pero nos remite a la base de exhortación comunal, a lo básico. Ahí debemos tener la manera adecuada para no quedarnos cortos padeciendo de sed, ni precipitarnos y romper el cántaro impertinentemente contra la puerta donde pensamos pedir agua, o el brocal del pozo. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama número 5, la tercera lo hace el 29 y la cuarta al 28. Para empezar, encontramos un pozo que está seco, allí no acude la vida. Por tanto, el transicional es el arquetipo de la espera.
espera de mejor opción, de mejores circunstancias, porque en esta no, a priori, no hay nada que sacar. La línea tercera del pozo le da una advertencia importante al consultante. Dice, ojo, que cerca de ti sí hay un pozo que ha sido reparado, pero tú no lo has visto. El texto tradicional dice exclamativamente, ay, que el rey fuera preclaro, vería que hay un pozo cerca que ha sido restaurado, él mismo podría beber de él y su pueblo, pero no lo ve. Y no lo ve porque no funciona como el arquetipo transicional del agua, que siendo transparente y fiel a sí misma, discurre sin embargo sin pretensiones de ir hacia lugares donde no debe, sino discurrir por el terreno circunstancial, rellenando todo terreno, según le va permitiendo la gravedad del terreno. Ojo, con la cuarta línea, el consultante debe haber reparado en su manera de conducirse en el medio y ahora está reparándose pues también el brocal del pozo. Entre tanto, sacar agua no sería pertinente porque ello significa que están los trabajadores allí, están cayendo cascotes, el consultante está reparando sus propios medios y por tanto sería una sobrecarga. Debe permanecer en reflexión hasta que dinamice aquello en lugar de quedarse en la obsesión antigua, en el viejo pozo, en el que no había encontrado porque sus vistas tenían otras pretensiones. Así que con los pares a congregar para poder regenerar. El siguiente eslabón lo supone el hexagrama número 55, la plenitud. Tiene ahí abajo la claridad y afuera Hashem el poner la justicia en acción. Este hexagrama viene del 21, donde se instruyen los procesos, y en el 55 los peritos, los abogados ya han analizado las causas pormenorizadamente y cuando lo tienen claro, pues adelante. Este contexto, no obstante, está lleno de oscuridad, que se llama la plenitud y en medio de la cual, pues la justicia tiene que buscar hacer su propia claridad. Dentro del contexto, como digo, para el consultante, la línea segunda lo lleva al 34, la tercera al 51 y la quinta al 49. En la segunda línea de la plenitud, le dice al consultante, no vayas a ir a aquello que pretende porque lo que haría sería suscitar odio y desconfianza. Quédate en la posición en la que estás, en poder de la verdad y con un gran poder, que es el transicional 34. Pero un gran poder precisamente radica sus características fundamentales en no pisar camino que no se corresponde con el orden. Y esto en principio está en que te conserves en la verdad en tu posición. En la tercera línea te va a aclarar todavía más la situación. El medio está muy entenebrecido, lleva el hexagrama 51, la conmoción, el trueno repetido, manifestación de la divinidad. Y esta manifestación y esta conmoción viene determinada porque, aunque lleves buenos elementos entre tu propuesta y tu disposición y el lugar o las personas que podrían llevarla a cabo, pues el ambiente está tan oscurecido que los entes intermedios, que son oscuros, pues están brillando sus luces y tú te sientes interferido como si tuviera una pierna rota, un brazo roto, y ello te hace producir la conmoción, efectivamente. No tires lo que tienes de bueno, pero saca una recta regla en función de lo que hay de interferencia en el medio. En la quinta línea, que también muta y que lleva al 49, el arquetipo de la revolución, de la Buda, pues
estando en la gobernación del contexto de justicia, pues es receptivamente abierto y así en líneas ocultas se te van a aproximar para encarecerte el comportamiento. El complementario transicional, que es el cambio, como hemos dicho, pero el cambio y la revolución han de esperarse con fe a que se den las condiciones precisas de la sabiduría necesaria, los elementos ejecutivos capaces y la combinación en el tiempo para que este cambio se produzca, pues como se produce en el cambio del día y de la noche, sin que haya derramamiento de sangre, como en algunas revoluciones mal, mal encaradas en su sentido ideal, que no se han combinado bien los elementos. Así que a reunir con los pares y con ello regenerar en relación a las condiciones necesarias. El siguiente eslabón es el hexagrama número 59. La disolución y la reunión combina ambos elementos. Esto viene determinado porque los antiguos reyes del Celeste Imperio, cuando las distintas tribus habían formado las ciudades, pues tendían en determinadas épocas a volver a sus lugares ancestrales y en los lugares clave, en los templos, les recordaban la unicidad de la humanidad y ellos recapacitaban sobre los prejuicios atesorados en la propia tribu y disolvían su ego en función de esa alta ascendencia común y abarcaban con ello mucho mayor campo de humanidad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 61, la cuarta al hexagrama 6 y la sexta al hexagrama 29. En la primera de la disolución y de la reunión, pues el consultante debe acudir con la fuerza de un caballo para prestar ayuda, pero para prestar ayuda en condiciones, pues debe tomar como ejemplo el 61, que es el transicional, que es abrirse receptivamente, serenamente, sin prejuicio, analizar lo que tiene delante para prestar ayuda, comprenderlo con la razón en profundidad, como si fuera para él mismo, y una vez que lo ha deglutido y asimilado, pues puede prestar una ayuda con la fuerza de un caballo, transformadora de manera profundamente veraz hacia el exterior. La cuarta línea, que lleva el hexagrama número 6, pues que es ya primera del trigrama externo, pues vemos que lamentablemente el consultante se ha metido en un inextricable conjunto de sangre aglomerada de lo familiar, y el texto le dice: sal del ámbito de la familia, aunque esto el común no lo vaya a entender, porque permanecer ahí en ese intríngulis excesivo lo que hace es profundizar el conflicto. Oxigénate fuera y permite por el espacio que dejas dentro que se oxigene también el contexto. La línea sexta va un poco más de lo mismo, pero ya en la cumbre, y le dice: sal del peligro que todavía subsiste de derramamiento dentro del contexto de la sangre, y toma imagen del arquetipo transicional, que al ser el agua, el arquetipo 29, fiel a sí mismo, no tiene pretensiones peculiares, sino que con transparencia discurre conforme la circunstancia de la gravitación universal le va permitiendo para salir sin peligro de las situaciones. Y con los pares a regenerar. El siguiente arquetipo es el del 63,
después de la consumación, significa que hemos logrado algo importante, hemos llevado la extensión máxima de la paz. Al principio orden, dice el texto, al cabo confusiones. Cuando hemos terminado de pintar las meninas, añadir algo más sería degradar el cuadro y quitarle algo también. Ahora, elemento de atenta conservación. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama número 5, la tercera lo hace el 3 y la cuarta al 49. La línea tercera le dice el consultante no debe pretender para empezar el cruzar, el ir a por tu pretensión. Debe saber esperar porque hay elementos que todavía, como indica el transicional 5 de la espera, las nubes están allí y no se las puede lanzar y no sabemos qué cantidad de agua van a traer. De manera que antes de proseguir, frena la rueda, párate y espera sin perder el sentido de lo que tengas que hacer, preparando tu apero y tal, y estando atento, pero sin avanzar. La tercera línea sobre la anterior te dice, la cuestión que tienes por delante va a durar penosamente. De manera que no se te ocurra emplear elementos vulgares ni darle empleo al vulgar para que te ayude. Delante tienes como transicionar la dificultad inicial donde efectivamente se necesita ayuda. Pero ayuda capaz. En relación al parto no vayas a meter a cualquiera. En relación a ordenar una densa y caótica plenitud que te digo yo, números y pues deben meter a un contable y no a cualquiera. En la cuarta línea, que también muta, lleva al hexagrama 49, la revolución, la renovación, pues está en consonancia con que, siendo ya la primera del trigrama exterior, el consultante cree que podría contar con unos elementos que tiene guardado en el halcón. Concretamente, el texto habla de las ropas que en un momento fueron tu gala y ornato. Ahora, cuando vas al halcón, te cuenta que están comidas por la carcoma o la polilla, de manera que debe renovar el ajuar para ello debe esperar en las condiciones adecuadas de sabiduría, elementos ejecutivos y consonancia en el tiempo para poder renovar. Así que con los pares a reunir para regenerar en relación a la pretensión. El siguiente y último eslabón de nuestras consultas de hoy lo constituye el hexagrama 64, antes de la consumación, que como bien sabéis muestra un río helado y a un zorro que, aunque ve que la granja en la que puede proveerse de alimento está en la otra ribera, pues no se precipita, sino que oculta cada paso, no pierde de vista su objetivo, pero oculta cada paso antes de cruzar. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 38, la quinta lo hace al 6 y la sexta al 40. En la primera línea le dice el texto al consultante, frena tu rueda porque todavía el contexto anda en división, como indica el transicional hexagrama 38. Hay una conjunción de elementos, pero tienen un orden de tendencia muy divergente. Falta el principio de autoridad, de manera que no están las condiciones como para atreverse a cruzar. El transicional es el 38, el antagonismo, la oposición. La línea quinta que muta y lleva el hexagrama 6, pues aquí el consultante sí ya ha madurado, está en posición de gobernación y realmente su verdad, el noble tiene un amplio criterio de la verdad y por tanto es tan fiable
como que es capaz de evitar el conflicto que le provee como transicional el hexagrama número 6. No lo extrema, no lo evita y si no tiene más remedio que pasar por él, lo deposita en manos de un juez imparcial. Así, con la sexta línea, pues finalmente logra el cruce, logra la victoria, puede celebrarla, pero eso sí, el texto advierte de que no con más copa que aquella que mantiene en su justa sensatez y equilibrio al propio personaje, porque lo que lo espera es el complementario transicional, el 40, la liberación, donde Chen, el primogénito, deja ya el peligro detrás y se incorpora a las labores que le exigen los días. Así con los pares a regenerar. Y con esto pues terminamos nuestro estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.